Así que con la foto esa. Seguimos entonces adelante. Por eso mismo, específicamente, ¿sí? La mujer tiene un papel muy importante y preponderante en este tema de la reestructuración, en este tema de la edificación, de la reconstrucción de los muros, en este tema de la teshuvá, del arrepentimiento y de ir realmente a Hashem. Por eso mismo que en el tema de arrepentimiento y cuando estamos reestructurando en este mes, no podemos orar solos. Debemos orar con nuestras mujeres, con nuestras esposas. ¿Por qué debemos orar con nuestras esposas? Y en voz alta, no en voz baja. ¿Sí? Porque mi esposa tiene que escuchar lo que oro. Y mi esposa, y yo voy a escuchar lo que también ora mi esposa. Y yo voy a decirle, me parece que esto está mal. Y ella va a decirme, hola Vivi, me parece que esto está bien. Y ella me va a decir, me parece que esto está mal. Y yo le voy a decir, me parece que esto está bien. Entonces va a haber una discusión. Y eso está bueno. Y eso está bueno. Entonces vamos a llegar a una restauración completa. Ahí entonces vamos a tener una verdadera restauración genuina. ¿Sí? Y no el hecho de que a mí me conforma como lo hice y me parece que Dios ya me restauró. No. Si la persona, si mi esposa no ve en mí esa restauración, no me oyó y no veo en mí esta restauración, entonces no me va a servir la restauración por completo. Porque voy a creer que Hashem lo hizo, pero al fin y al cabo, ¿sí? ¿Sí? A lo mejor Él no hizo nada. ¿Por qué? Porque yo quedé conforme con mi oración, con mi llanto y con mi quebrantamiento. Ay, Dios ya lo hizo porque me quebrantó y todo. Sin embargo, cuando nos juntamos con nuestra esposa después de haber orado, específicamente sí, en el día tenemos choque con ella, porque al fin y al cabo me di cuenta de que lo que creía haber restaurado, no está restaurado, porque a mi esposa le molesta. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Por eso mismo, a la restauración se va junto, porque son dos. Se unirá el hombre a su mujer y será una sola carne. ¿Sí? Y lo que involucra al hombre, le involucra a la mujer dentro de lo que es el matrimonio. Y lo que le involucra a la mujer, le involucra al hombre dentro del matrimonio. Son los dos una sola persona. Y escuchame bien vos. Escuchá bien, ¿te acuerdas escuchando bien vos, no? Sí. Bueno, vamos así, seguimos. Vení acá, sentate acá. No te me vayas, vení. Ah, ¿te doy la espalda? Apoyate acá, entonces. Entonces, ¿me entiendes? El tema es así. El tema es que el Eterno creó a la mujer como opuesta. No la creó como realmente para que le sobe la espalda al marido y diga, sí, está bien, mi amor. Se debe hacer lo que tú quieres, porque tú eres el hombre, mi príncipe. Tú eres mi macho, pecho peludo. Tipo Tarzán, como se dice ahora. ¿Eh? No es así. No es así. Entonces, seguimos con que la capacidad plena que Hashem puso en nosotros, lo puso también en la mujer. Tanto en la mujer como en el hombre, los dos son uno. Y cada persona tiene su opuesto, y no cualquiera puede ser su opuesto. No cualquiera puede ser su opuesto. ¿Sí? Eso hasta hay que orar también por esa persona. Cuando nosotros oramos, cuando los jóvenes, mejor dicho, oran por aquella persona, la cual, aquellos que ya quieren tener novio, y quieren casarse en algún futuro, ¿sí? Novia o novio, y en algún futuro, tienen que orar por la persona correcta. Ahora viene una persona y dice, lo empezamos a conocer y dice, no, señor, esta no es la correcta, me parece que me equivoqué, señor. O te equivocaste vos. ¿Por qué? Y porque me hace la contra en todo. Y eso a mí no me gusta que me haga la contra en todo. Y eso está mal. La persona correcta es la que tiene que hacerte la contra en todo. Porque entonces quiere decir lo siguiente, me hace la contra, está mal. No, está bien. Porque te está viendo que hay errores en vos que debes reparar. Y la reparación se hace desde ese punto. Cuando una persona te mira, tu opuesto, no el que está afuera, no el que está afuera, es tu opuesto. Entendamos esto. Tu esposa, tu esposo, es el que tiene que corregir tus errores, no el que está afuera. ¿Por qué? Específicamente porque también dentro de este tipo hay un carácter previo. Al de afuera le puede gustar o no, pero cada familia
tiene un mundo que crear, tiene un mundo que restaurar, porque cada familia es un mundo diferente. Entonces es necesario, obviamente, que todo esto acontezca. Todo esto. Pero es necesario, ¿sí?, que caminemos como el Señor lo demanda. Como el Señor lo demanda. Cuando el Creador creó este mundo, dejó cosas inconclusas, y eso lo entendemos, ¿sí? ¿Para qué? Para que el hombre pudiera tomar parte con Hashem en la creación. Vuelvo a repetir, ¿sí? Asimismo, Hashem permite el caos para que el hombre forme parte del trabajo de la reparación de este mundo. ¿Cómo se llama eso? Tikkun Olam. Claro, reparación del mundo. Reparación de este mundo. Pero para esto, primeramente debemos tomar prácticas en nuestro pequeño mundo, en nuestra familia. Por eso es que la restauración viene, todos los años viene una restauración para ser mucho mejor de lo que somos. No podemos reparar un mundo y una familia cuando realmente mi familia no fue reparada todavía. Cuando realmente el trato con mi esposa es diferente. Cuando yo todavía no me aguanto y no me banco el carácter de mi esposa. Cuando no, mi esposa no se banca mi carácter. No puedo reparar otras cosas. Porque no es el hecho de que lo banco. No, la palabra dice, soportaos. No necesariamente que lo tengas que bancar, pero sí tienes que soportarlo con la mejor intención. No puedo reparar algunas cosas cuando realmente, ¿sí? Obviamente, o sea, cuando soy totalmente inflexivo, o sea, soy totalmente bueno con ciertas cosas que a mi hijo específicamente le pueden estar haciendo un daño y mal. Porque una directiva de Hashem tiene que ver con un caminar correcto en base a la Torah. Entonces, o sea, no puedo reparar otras cosas, como dice la palabra. Antes de reparar, antes de mirar la paja del ojo ajeno, sacate la viga que tenés dentro de tu ojo. Y eso tiene que ver con nuestro alrededor y con lo que debemos reparar. Somos socios con Hashem en la creación, ¿sí? En esto de reparación y la perfección del mundo. Somos socios. Pero Hashem específicamente nos insta a que nosotros primeramente estemos bien delante de Él. El mundo entero fue hecho, ¿sí? El mundo entero fue hecho y fue creado teniéndonos a nosotros en cuenta. Hashem creó al mundo, hizo el mundo y nos tenía en cuenta a nosotros. Por eso se habla también de predestinación. Porque no puedo hablar yo de predestinación antes de la fundación del mundo haber sido creado, ¿sí? Y pensar que Hashem hizo el mundo para Él. Hashem hizo un mundo para enviarnos específicamente, ¿sí? Y poder poner en práctica esto de la construcción, de ser socios con Hashem en la reparación o en la construcción del mundo al principio. Hoy, en la reparación de este mundo. En la reparación de este mundo. Somos socios. Y como socios de Hashem, debemos entender que tenemos ciertas responsabilidades. Hola, David. Ahí está David. Entonces, entender estas cosas es sumamente importante. Sumamente importante. Ahora, si para Hashem somos tan importantes, con un valor extremadamente alto, ¿sí? Extremadamente alto, porque Hashem nos mira de esa manera. Pregunto, ¿no? ¿Cómo podemos pensar lo contrario de nosotros y de nuestras esposas e hijos? Vos no servís para nada. Vos no servís para nada. Vos tampoco servís para nada. ¿Sí? Sos un incompetente. Vos también. Sos un impotente. Digo, un incompetente. ¿Cómo podemos nosotros rebajar a nuestras esposas e hijos? Sos un estúpido. Inconsciente. ¿Qué estabas pensando cuando hiciste eso? O sea, ¿cómo podemos pensar nosotros de nuestras esposas e hijos esto si Hashem realmente piensa todo lo contrario de nosotros? Cada persona, de hecho es más, la ciencia dice que nuestros hijos serán mejores que nosotros. ¿Por qué razón entonces nuestros hijos son peores? Nuestros hijos, cuando hablo de nuestros hijos estoy hablando de en general, ¿no? No vamos a decir que nuestros hijos son peores, ¿no? Pero ¿por qué razón hay gente, mejor dicho,
Hay hijos que son peores que los padres. No les entra. Si a los padres no les entra, al hijo menos. Son peores todavía. ¿Por qué razón? Porque el padre no puso valores correctos. Por eso mismo. ¿Por qué? Porque la ciencia dice que mi hijo tiene que ser mejor que yo. ¿Por qué tiene que ser un hijo mejor que un padre? Porque la ciencia dice que lo que él desarrolla es superior al padre. Y no tiene genes del padre, pero no tiene los genes completos. Los hijos tienen la habilidad de perfeccionarse. Exactamente. Y por tener la habilidad de perfeccionarse, ¿sí? Por tener la habilidad de perfeccionarse, ¿sí? Ellos son los que llevan adelante el mundo. Por eso mismo que hoy estamos con una ciencia tan avanzada. Porque hubo hijos de hijos, de hijos, de hijos, de hijos que fueron mucho más avanzados que los padres de los padres de los padres. ¿Me entienden? Entonces, hoy nos vemos en esta particularidad confrontativa. ¿Sí? ¿Qué va a hacer mi hijo? O sea, ¿yo puedo ver a qué se va a dedicar mi hijo? Sí. Sí. ¿Puedo instruir a mi hijo en base a lo que se va a dedicar? Sí. Totalmente. Al fin y al cabo, ¿por qué? Porque ellos van a ser mejores que nosotros. Siempre. Siempre van a ser mejores que nosotros. No voy a direccionar a mi hijo realmente a que sea como yo. No. A mí el Señor me dio el testigo. Pero yo manejo una máquina. Como trabajo secular. Como trabajo espiritual soy maestro y pastor. Y le pido y le digo a Dios siempre gracias por la parte que me tocó. Por esto, este trabajo espiritual. Porque realmente es algo que me fascina. Pero a mí me fascina. Me encanta. Ahora, no voy a pensar que mi hijo también va a ser pastor porque yo voy a ser pastor. Esa mentalidad, ¿sí? Religiosa. Aquel es profeta y aquel va a ser apóstol. Pues mirá qué carácter que tiene. No, aquel va a ser pastor. Realmente, aquel va a ser evangelista. No todos nacemos con ese propósito. ¿Sí? O sea, hay que aprender a mirar también con otros ojos. Por eso está la esposa. No, ¿qué evangelista? Va a ir a la facultad y va a ser... No, este va a ser evangelista. Va a ser cosas. Y ahí Davidcito va a ser guitarrista como el padre. Es el que está hablando ahí. Y va a ser mejor que el padre. Pero entendemos que... ¿Me entienden? O sea, que nuestros hijos tienen que desarrollar esa mentalidad totalmente excelente y divina que Dios puso en cada uno de nosotros para ser mucho mejores que nosotros. Ahora, no tiene nada que ver con que yo le enseñe el trabajo, ¿sí? ¿Qué hago? Porque es propio de la Torá que el hijo tenga que aprender, ¿sí? El oficio del padre. Aprender, pero no trabajar en el oficio del padre. ¿Puede trabajar? Sí, porque el día de mañana, si le va mal en lo que él determinó, en sus cosas, entonces puede llegar a un oficio que seguramente le van a dar porque tiene el conocimiento del padre. Y lo puede llegar hasta mejorar. Claro que sí. ¿Sí? Si lo requiere. Pero también tiene su oficio, su particularidad, tiene sus dones, sus talentos. Y en esas cosas uno también debe hacer hincapié. La Torá es el corazón del pueblo del Creador. Dentro de la Torá, ¿sí? Y en la Torá, dentro de la Torá, está todo el contenido que necesitamos para ser mejores cada día. Esto es una obviedad. Lamentablemente, nos hablaron mal y nos enseñaron mal. Antiguo pacto, esto nuevo pacto que le corresponde, esto antiguo, esto no sirve para nada, ya pasó, se acabó la historia. Y ahí están las semillas. Entonces digo, ¿cómo creció este árbol? ¿Cómo creció el nuevo pacto? ¿Sin semilla? Realmente, si el antiguo pacto es una semilla y cada árbol tiene su propia semilla en sí. El Nuevo Testamento tiene la Torá en sí misma y da la misma semilla con los mismos frutos y la misma semilla y todo lo demás y se multiplica conforme al diseño original, la semilla. Entonces no podemos nosotros, obviamente, pensar de la manera que nos enseñaron. Sí o sí necesitamos la opuesta. Sí o sí. La restauración está dentro de la Torá. Claro que sí. No está afuera. Está dentro de la Torá. Y la Torá son instrucciones de vida. De vida, no de muerte. Y cuando hablo de vida es porque la vida espiritual se desarrolla
no solamente en el diseño matrimonial, sino que en el diseño de familia. Porque Hashem va a derramar su gloria primeramente en la familia, antes, ¿sí?, que afuera. Primeramente en la familia, y cuando hablo de la gloria de Hashem, no estoy hablando específicamente en cuestiones, ¿sí?, o sea, abundantes, no, estoy hablando que la gloria de Hashem tiene muchos aspectos. Los dones, los talentos, el trabajo, el diseño, cada cual tiene una particularidad, forma en la cual debe crecer y debe desarrollarse abundantemente. Y debe trabajar por ese criterio. Eso tiene la Torá. Eso tiene el mandamiento del Eterno. Eso tiene la vida que está dentro de la Torá, pero que hay que descubrirla. Por eso mismo estudiamos Torá. Por eso mismo estudiamos. Y para este tiempo, la restauración es sumamente importante para poder entrar en el reino milenial. ¿Sí? Pues de lo que se nos fue dado, se nos pedirá cuenta. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 5. Te voy a demandar por tus hijos. Te voy a demandar, dice Hashem, por tus hijos. Porque los hijos no es que vinieron por casualidad. Ah, no, vinieron porque no nos cuidamos. Eso es lo que pensamos antes. Hermano, ustedes decían en la religión, usted no tiene televisión. Cómprese un DVD. Vaya y póngase no sé. No, no es así. ¿Por qué tenés tantos hijos? Tenés tantos hijos porque el Eterno tiene algo importante con tu familia. Tenés tantos hijos porque vas a ser usado en una restauración mucho más grande que aquellos que no se le puede dar. Tenés tantos hijos, es decir, tenés muchos hijos, ¿sí? Porque Hashem determinó que vos fueras, obviamente, un semillero. Un semillero. Tenés tanto, o sea, cuando hablo de semillero, me mira mi esposa y me dijo, pará, ya está, fue el semillero. No hablamos de eso. Estamos hablando de un semillero de Torá. Entendámonos, pongámonos de acuerdo en algo. Un semillero de Torá. Estamos hablando de que uno vaya al norte, otro vaya al sur. Uno vaya al este, el otro vaya al oeste. Pero vas a abarcar, porque tu ministerio, el ministerio de una persona, de uno que enseña Torá, se fortalece en sus hijos. ¿Sí? Se fortalece, se enriquece, se perfecciona. Por ende, las revelaciones que tengan sus hijos serán mayores y tendrán un mejor conocimiento de las cosas del reino. Por eso mismo específicamente entendemos que esta generación que viene será, la generación que está detrás nuestra, será la encargada de traer a Mashiach de vuelta. Porque a Mashiach hay que traerlo. A Yeshua hay que traerlo. Ah, pero cuando venga Yeshua, a Yeshua hay que traerlo. Si yo no hago nada para traerlo, Yeshua no va a venir nunca. Y tardándose el esposo, todas se durmieron. Si no hago nada para que Yeshua venga, si no puedo, yo tengo que jalar el manto de Yeshua. ¿Cómo jalo del manto de Yeshua? Porque vamos a ir a un nivel solo. En el nivel Payat, vemos específicamente que aquella mujer que se colgó de los mantos de los tzitzit del maestro fue simplemente por una cuestión de sanidad. ¿Sí? ¿Había sanidad en sus alas? Claro que había. Y vemos que fue sana. Nivel Payat. Eso es lo que se ve. Nivel Payat es lo que se ve. Una mujer enferma que se colgó de los mantos del tzitzit tenía 12 años. 12 años de estar sangrando. No podían frenarle el sangrado. ¿Estamos hablando del sangrado? Sí. ¿Sí? O sea, ¿cómo se diría? Tenía hemorragias. Y no había quien le frene el sangrado. Pero cuando lo vio a Mashiach, se colgó de los tzitzit y dijo, le agarró el manto. No. Entendió que ese era el portador de la Torá, de la vivencia de la Torá por excelencia. Se colgó de los tzitzit, porque el tzitzit representa los mandamientos de la Torá, y dijo, yo a este lo reconocí. Le jaló el vestido y fue sana al instante. Se colgó de los mandamientos del Padre. Entonces, vamos a un nivel Sod y vamos a ver específicamente una mujer colgándose del Mashiach. Podemos entender específicamente una mujer colgándose del Mashiach. Podemos entender claramente, ¿sí?
podemos entender claramente el cuerpo, la esposa, podemos entender una mujer, ¿sí? La esposa, el cuerpo, la novia. Porque uno dice, ¿cómo sabés que es la novia? Se colgó de los tzitzit del maestro. Una cualquiera no va a entender que los tzitzit representan mandamientos. Pero la novia, aquella que entiende el diseño, aquella que conoce el mandamiento del Eterno, esa es novia. Esa es una novia. Y esa novia estaba sangrando. Esa es parte del cuerpo. Y esa estaba sangrando. Tenía hemorragias internas. ¿Por qué? Por todo lo que le causó la vida. Por todo lo que le causó, obviamente, la religión. Por todo lo que le causó a este mundo. Había muerte dentro de ella específicamente. Pero cuando vio al maestro con los tzitzit, se colgó del manto del maestro, alcanzó el borde de su vestidura, tocó los mandamientos, tocó la palabra del Eterno y fue sana al instante. La persona que no entienda que tiene que jalar del vaso del vestido del maestro para traerlo a Mashiach no va a volver. Hay que jalar. La novia, la esposa tiene que levantarse en el último tiempo y jalar del vestido para que Mashiach venga. Porque si no, no viene. Porque no puede haber una redención si no hay un clamor desesperado de la novia por el novio, de la esposa por el esposo. Como dice la palabra, ¿sí? Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Cuando ellos salieron, y lo veíamos hoy a la mañana, cuando salieron corriendo de Egipto a la salvación, seguidos por Moshe. O sea, seguidos por Moshe, direccionados por Moshe. Salieron de Egipto y se encontraron con un mar de posibilidades. Y atrás estaban todo el faraón. ¿Por qué? ¿Por qué clamas a mí? Le dijo el Eterno a Moshe. Haz que camine. Pero la generación esta que está atrás, la generación que viene detrás nuestra, es una generación huérfana de padres espirituales que entiendan lo correcto. Por eso mismo no pueden clamar. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Pero no hay quien pueda decir al pueblo, vengan para acá. Vamos a marchar porque nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Entonces tiene que haber un clamor desesperado por la vuelta de Mashiach. Sí o sí tiene que haber un clamor desesperado por la vuelta de Mashiach. ¿Para qué? Para que Mashiach nos lleve hacia el otro lado, hacia el reino venidero. Por eso mismo debemos entender que la restauración tiene que ser en nosotros. Obviamente algo totalmente verdadero. Porque si no hay una restauración verdadera, ¿sí? Entonces no podríamos nosotros ser los padres de esta generación. Y Dios, no que yo sepa, el Señor nos levantó para ser los padres de esta generación. Todos los que estamos acá estamos llamados realmente a ministrar familias enteras. Pero para ministrar familias enteras, primeramente tiene que haber en nosotros una restauración genuina. Por eso mismo es necesario. Toda la Torah tiene como propósito construir una casa. La Torah tiene como propósito construir una casa. Nuestra casa, una vivienda para que alguien more en ella. ¿Sí? Una vivienda que alguien more en ella. Voy de vuelta. Nivel Payat. Cuando hablamos de los niveles de enseñanza. Ya lo vamos a aprender. Pero nivel Payat. El nivel Payat es lo siguiente. En el nivel Payat, esa vivienda es esta tierra. Vemos que el Señor creó una tierra. Creó un mundo y lo creó lo creó para que sea nuestra casa. Lo creó por nosotros y para que sea nuestra casa. Con árboles frutales, con diseño, con agua, con viento, con lluvias, con tierra, con sol, con luna, con señales para los meses, los días, los años. Lo creó hermoso. Pero está bien, lo puso dentro del huerto del Edén y le dijo, ¿ves esto? Sí. Lo que hay acá, sí. Yo quiero que lo hagas allá. Háganlo allá. Crean esto para las generaciones que vienen. Para las generaciones que vienen. Y el Señor hizo específicamente eso para el hombre.
Ahora, en Bereshit, o la palabra Bereshit, comienza con la letra hebrea llamada... ¿Cómo? ¿Usted quién aprende hebreo? ¿Quién dice que está estudiando hebreo? La Bab. ¿Con cuál? La Bab. La Bet. A ver. Bien, bien. ¿Estaba ahí? Me confundí con la otra, no me confundí. Bien, con la Bet. La palabra Bereshit, la Torah dice Bereshit bara Elohim, ¿sí? Comienza en el principio Dios creó, pero en el hebreo Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, creó Elohim los cielos y la tierra. La palabra Bereshit, ¿sí? Comienza con la letra llamada Bet, y la letra llamada Bet tiene la forma de una casa. Cuando vamos a un nivel mucho más, o sea, cuando comenzamos a escudriñar las escrituras, como Dios dice, escudriñar las escrituras, significa ir, obviamente, significa ir al conocimiento escondido que está dentro, ¿sí? Dentro de la Torah. Cuando vemos la palabra Bereshit comienza con la letra Bet, y la Bet tiene la forma de una casa. Entendemos entonces que en el principio Dios creó una casa para que todos aquellos que iban a morar en esta casa, ¿sí? O sea, se sientan cómodos con lo que el Eterno creyó, con lo que el Eterno creó, ¿sí? Así que lo que podemos entender, que lo primero que creó Hashem antes de traer al hombre fue un hogar. Por eso mismo, en el hebreo, o mejor dicho, en Israel, cuando el hombre se va a casar, antes de casarse, ¿qué tiene que hacer? Primero, hacer, aunque sea una habitación en la casa de su padre, aunque sea, si no tiene el dinero para la casa, aunque sea una habitación en la casa de su padre, ir a buscar a su novia, después de haberla hecho, la casa, y llevarla al lugar que él diseñó para que los dos convivan. Que con mi hija no va a pasar eso, te lo vuelvo a repetir. Mi hija no se va a casar, ¿está claro? Ah, bueno, no sea cosa que venga y diga, no, sí, bueno, mirá, yo me imagino tu cara cuando venga a buscar, no la voy a buscar a nadie. El único que la viene a buscar es Mashiach. ¿Está claro, no? Que quiere carita. Ah, ella se va a trepar por los techos y va a salir corriendo. ¿El que tiene que hacer la casa es el hombre o la mujer? Es el hombre. Entonces me contra. ¿Ya? Entonces, ¿me entienden? O sea, cuando hablamos de casa, o sea, eso es un simbolismo. Pero, ¿qué es un simbolismo? El simbolismo es que el pueblo de Israel, todo lo que hay dentro, lo siguiente, todo lo que hay dentro de Israel, todo lo que Israel maneja, todo su entorno, todo lo que Israel maneja, tiene que ver con un diseño del reino. Son patrones, ¿sí? De enseñanza, patrones que reflejan cómo el Eterno hizo las cosas. El que no sabe va a hablar de otras cosas, pero cuando vemos estos patrones, cuando vemos estos patrones y entendemos lo que el Eterno determinó a través del pueblo de Israel, a través de todas sus costumbres, vemos que la mayoría de las costumbres de Israel tienen que ver con un diseño del reino. ¿Qué fue lo que Hashem hizo para que el hombre específicamente se sienta cómodo, para que la esposa se sienta cómoda? Esto tiene que ver en un nivel mucho más avanzado. Lo vemos en un nivel mucho más avanzado, ¿sí? Así que toda la Torah está destinada para la construcción de esta casa. Toda la Torah está destinada para la construcción de esta casa. Porque la palabra del Señor dice, Él dijo y se hizo. Hágase y fue hecho. Pero Él lo hizo específicamente con un diseño en la mano. Porque antes de que el Señor específicamente venga a crear este mundo, Él ya había generado las directivas de cómo crearlo. Por eso es que antes de crear el mundo, cada vez que iba creando el mundo, cuando fue creando cosas, él estaba viendo la Torá, leía la Torá y decía, esto lo voy a crear. La Torá decía así. Y él reafirmaba lo que la Torá decía y él escribió en base a lo que la Torá, a lo que él había escrito. Por eso mismo hablamos que la Torá es divina. La Torá no es una escritura que fue dada simplemente por el hombre, sino que la Torá es divina porque viene desde el mismo reino, desde la misma esencia de Hashem. La palabra es creadora. Cuando entendemos eso, que la palabra es creadora y tenemos la esencia de Hashem, entonces cuando yo digo algo, la palabra crea, porque la palabra hace lo que tiene, por lo cual la palabra va a ser por lo cual fue soltada.
Porque eso que dice el Señor, y la palabra no vuelve vacía. No volverá a ti vacía la palabra, siempre y cuando la restauración allí inminente y obviamente esté la autoridad concreta en tu vida, a nivel son, a nivel un poco más profundo, a nivel espiritual. Bereshit, ¿sí? Está compuesto de dos palabras. La primera es Brit, es pacto, y la segunda significa Reshit, que significa primero o principio. Primer pacto, ¿sí? Principio del pacto. Esto significa que el Creador está desde el principio tratando de hacer una casa. Tratando de hacer una casa. Una habitación para alguien que va a ser declarado luego el primogénito de la creación. ¿Quién es? Yeshua. Claro que sí. Yeshua. Por eso mismo nos toca a nosotros trabajar en la restauración para que Mashiach venga. Porque si no restauramos lo que debemos restaurar, Mashiach se retrasará. Mashiach se retrasará. Entonces la restauración comienza en nosotros. Por eso fuimos llamados a restauración. Dice que somos restauradores de portillos. Somos restauradores de portillos porque fuimos llamados a restaurar las puertas que fueron quemadas por fuego extraño. Por una mala enseñanza, una mala alabanza, una mala declaración, una mala interpretación. Las puertas que son las puertas de nuestra alma, ¿sí? Y mi casa, entra en pacto, entra en Brit, en pacto con Hashem para restaurar, ¿sí? Para restaurar esta casa que es la casa de Mashiach. Mi casa entra en pacto. ¿Qué significa? ¿Sí? Para que Mashiach retorne y tome el control en la casa que es el mundo, yo tengo que primeramente restaurar mi casa. Por eso que mi casa y yo entramos en un pacto genuino con Hashem cuando somos llamados, ¿sí? Primeramente a restauración. Porque nadie puede comenzar un ministerio sin previamente antes, haber restaurado su alma, su vida, la de su esposa, si es que la tiene cuando es llamado, ¿sí? Y la de sus hijos, si es que lo tiene cuando es llamado. Entonces, restaurar es una función muy importante y que debe ser aprendida. ¿Sí? Ahora, los que somos llamados, ¿cómo vamos? ¿Bien? Los que somos llamados, los que son llamados en este tiempo a restaurar, ¿sí? ¿Podemos decir que son primogénitos? En algún sentido sí. ¿Por qué? Porque si vos fuiste llamado y sos parte de una familia, tenés hermanos, pero dentro de la familia fuiste llamado a restaurar, vos sos el primogénito de la restauración de tu hogar y de tu linaje. Si no, sos el segundo. Pero siendo el primero en la restauración del linaje, ¿sí? Y siendo el primero, específicamente quien fuiste llamado dentro de un conjunto de hermanos, sos el primero que fuiste llamado y fuiste tocado con el Rúa, sos primogénito. En ese tema, ser primogénito requiere una responsabilidad absoluta, en el sentido de restauración. Y mi casa está en primer lugar, mi esposa está en primer lugar, mis hijos están en ese primer lugar, mi familia está en ese primer lugar. Restaurar, obviamente, la restauración, cuando soy llamado, yo, teniendo familia, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero para poder cumplir esa función, yo y mi casa tendríamos que ser restaurados. Por eso vuelvo a repetir, ser primogénito en este tema de la restauración conlleva una responsabilidad absoluta en el sentido de restauración. Porque si soy llamado a Torah, ¿sí? Soy llamado a restaurar mi vida, la vida de mi esposa y la vida de mis hijos. Ah, pero yo hace rato que estudio Torah y mi esposa no quiere saber nada. No restauraste bien todavía tu parte. No estás caminando correctamente. Porque si la palabra dice que serás salvo tú y toda tu casa, cuando vos caminas correctamente en el diseño de restauración, entonces hay restauración por completa, por consiguiente, en tu esposa y también en tus hijos. Ah, pero mis hijos específicamente no me quieren seguir porque dicen específicamente que, mis hijos dicen que, tranquilo. O sea, si no tuviste el tiempo adecuadamente, todavía no tuviste el tiempo en el cual Hashem,
o sea, tenga que haber obrado por tus hijos, entonces todavía tenés que seguir en el diseño de restauración hasta que tu casa sea restaurada y entonces poder accionarte o poder lanzarte a un ministerio de restauración. Y esto es para aquellos específicamente, sí, que están tomando en cuenta y que tienen ministerios, que tienen gente a cargo, pero que sus familias están destruidas. Ese es un caso serio. Ay, pero ¿qué pasa si la familia se restauró cuando se destruyó después de haber tenido el ministerio? Bájese y restaure, porque Dios nos está llamando a restauración. Pase la posta. Pase la posta a otra persona. Deje ese pueblo. Ahora el Señor a ver quién le tiene que dar al pueblo. Usted bájese y restaure su primer ministerio, que es su familia. Su primera iglesia, que es su familia, si quiere llamarlo así. Su primer casa, que es su familia. Su primer mundo, que es su familia. Por eso mismo entendemos en esto de restauración, que es sumamente importante. Sumamente importante. Mi casa debe ser una muestra. Debe ser una muestra. ¿Sí? Debe ser un enfoque para las demás casas. Cuando restauramos por ese sentido. Porque ¿cómo puedo yo restaurar una casa, o una familia, o una esposa, ¿sí? O hijos, cuando realmente yo, o un ministerio, cuando realmente yo, o mi esposa, o mis hijos, o mi casa, ¿sí? No los tengo en completa función, en el sentido de restauración? ¿Cómo puedo decirle a la persona, cómo puedo honrar a Hashem? Porque realmente es, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros honramos a Hashem en base a lo que somos. Honro el nombre de Hashem y honro mi familia. Pero honra mi esposa el nombre de Hashem y honra mi nombre cuando estamos completamente dentro de la función. Y honra a mis hijos, honran a Hashem y honran a su padre y a su madre cuando están dentro del propósito de Hashem. La restauración es sumamente importante porque tiene que ver con restaurar la imagen de Mashiach dentro nuestro. La imagen de Mashiach dentro nuestro. Mi esposa debe ser no una muestra, sino que debe ser para los demás tiene que ser un testimonio, ¿sí? Para las demás esposas. Mis hijos deben ser testimonio para los demás hijos. Y yo debo ser un testimonio para los demás líderes o para los demás padres. Dentro del criterio de familia. Dentro del criterio de restauración. Hablamos, ¿sí? Dentro de lo que estamos hablando. Por eso lo primero, antes de comenzar a poder tener un ministerio, primero uno debe restaurar. Antes de poder ser usado, debe restaurar su alma. Si es solo, vuelvo a repetir. Si es con su esposa, solamente no tiene hijos, restaurar. Si están bien, entonces pueden lanzarse un ministerio. ¿Sí? Si es que tuvieron y sintieron la necesidad de ser llamados. Pero vuelvo a repetir, es con su esposa. Porque su esposa al lado va a saber decirle, o va a saber aplicarle, y va a saber ver, mostrarle el error que está cometiendo si es que esa persona se desvió del propósito. Y viceversa. Por eso mismo necesitamos esa idónea al lado nuestro, que es la opuesta, para que nos ayude a caminar en el correcto entendimiento de las cosas del reino. Por eso es que cuando estudiamos Torah, estudiamos juntos, no separados. Cuando estudiamos Torah, estudiamos juntos, no separados. Cuando estudiamos Torah, por eso estudiamos juntos. Cuando estudiamos Torah con nuestra familia, nuestros hijos están en el estudio de Torah. Juntos, no separados. ¿Por qué? Porque es necesario que este conocimiento sea establecido y expuesto, ¿sí? en el corazón de toda una familia. Porque al fin y al cabo la esencia de la familia es la esencia de un reino. Y en esa esencia es donde Hashem se manifiesta. Es en donde Hashem se manifiesta. Y eso es lo que debemos entender. ¿Qué fue lo que el Eterno hizo después de haber creado todo lo que creó y haber creado el hombre? Descansó. Exactamente. Entró en reposo, entró en Shabbat.
¿Y qué hizo entonces por consiguiente el hombre? ¿Empezó a vivir cuando fue creado? No. Lo primero que hizo el hombre, después de haber sido creado, es entrar en Shabbat. Vamos. Vamos con el tercer video. Así de